Amen. Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're here today in the house of God. Nos alegra que nos estén acompañando hoy en la casa del Señor. We welcome those who are watching us online. Y nos alegra aquellos que están viéndonos en línea. Let us know that you're watching by putting some comments below. Déjanos saber si estás viendo, poniendo algunos comentarios. This morning we have a powerful word of God, Esta mañana tenemos una palabra poderosa de Dios. and we're going to talk about the danger of testing God. Y vamos a hablar acerca del peligro de poner a prueba a Dios. But first, let's say a word of prayer. Pero primero vamos a hacer una oración. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We ask, Lord, that as we open your word, Pedimos en cuanto abrimos tu palabra, that you would open our hearts, que abras nuestros that corazones, we can receive everything that you have for us, que podamos ver todo aquello que tienes para nosotros, that we might live our lives in a way that's pleasing to you. que podamos vivir una vida complaciente para ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y todos says, dicen, amen, Amén. and amen, amen. Amén. In turning your Bibles with me to Matthew chapter 4, Vamos a Mateo 4 hallelujah. And we want to show you an example in the case of Jesus y queremos mostrar un ejemplo en el caso de Jesús, of this subject of testing God. este tema de poner a prueba a Dios. You know, nowadays, maybe it's always been that way, the church is so centered on the individual. Hoy en día la iglesia está muy enfocada en el individuo, Maybe it's always been this way. tal vez siempre ha sido así. The church is supposed to be centered on Christ La iglesia está supuesta a estar enfocada en Cristo and what's in the heart of God. y lo que está en el corazón de Él. But we see that much of the ministry that takes place in church Pero vemos que mucho del ministerio que toma lugar en la iglesia is ministering to the individual es ministrándole al individuo and the heart of the individual. y al corazón del individuo. And we hear so many sermons about what to do when you're going through a test, Y escuchamos tantos sermones qué hacer cuando estamos pasando por una prueba, or what to do when you're going through a storm, o qué hacer cuando estamos atravesando una tormenta, or when you're suffering temptation, o cuando estás sufriendo o tentación, how to get the victory. cómo lograr la victoria. And it's focused on the individual Y está enfocada en el individuo, because this is the way our society is, porque es así como es la sociedad, and it's coming to the church as well. y está llegando a la iglesia también. Me, Yo, my problem, my test, mi problema, mi prueba, my suffering. mi sufrimiento. And what we never do is turn the people's attention to what is God feeling. Y lo que nunca hacemos es voltear la atención de la gente hacia lo que está sintiendo Dios. And I've been guilty of that as well. Y yo he sido culpable de ello también. And I've preached so many sermons. Yo he predicado tantos sermones. You know, what to do when you're going through a trial. ¿Qué hacer cuando estás pasando por una prueba? And even in the ministry of Jesus, Y aún en el ministerio de Jesús. Jesus ministered to the people. Jesús ministró a la gente. Many times there were multitudes that came out to hear him, Muchas veces había multitudes que salían a escucharle. and he knew that they were hungry and they were thirsty. Y él sabía que estaban hambrientos y sedientos. Somebody can close that door. ¿Alguien, por favor, puede cerrar la puerta? Gracias a los sugieres. But he would feed the people first Pero él primero alimentaba a la gente before he brought the word. antes de traerle la So palabra. there is a place to look at the needs of the people and decide whether we should do something first. Así que hay un lugar para saber para la gente qué debemos de hacer primero. But today I want to turn our attention to God Pero hoy quiero virar nuestra atención para Dios. because there is a danger to us when we test God Porque hay un peligro para nosotros cuando ponemos a prueba a Dios. or when we tempt God. O cuando tentamos a Dios. And the Bible has many examples. Y la Biblia tiene muchos ejemplos. There's individuals that test the Lord. Hay individuos que ponen a prueba al Señor. There's whole nations that tested God. Hay muchas naciones que pusieron a prueba a Dios. And when we look at the Hebrew or the Greek word test, Y cuando vemos la palabra en hebreo o en griego, prueba, which is sometimes translated tempt, que algunas veces se traduce a tentar, tentar, it means to provoke God significa provocar a or Dios to challenge God o retarlo or to make God prove himself. o hacer que Dios se pruebe a sí mismo. It's a rebellious attitude. Es una actitud de rebelión. It's an attitude of presumption. Es una actitud de Presumir. presumir. De presumir.
It's an act of disobedience to God. Es un acto de desobediencia para con Dios. And so in Matthew chapter 4, Así que en Mateo capítulo 4 we know the story. Jesus was taken to the desert and he was tempted by the devil. conocemos la historia que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. And one of the temptations Y una de las tentaciones, in verse 5, en el versículo 5, it says, the devil, this is Matthew 4, verse 5. Mateo 4, 5, Busca Juan Carlos para que arregle eso. Okay. It says, then the devil took him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. And he said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. He shall give his angels charge over you. Ordenará que sus ángeles te protejan, In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. And Jesus said to him, Y verse Jesús 7, le dijo en el 7, it is written, again, you shall not tempt the Lord your God. también está escrito, no pongas a prueba el Señor tu Dios. So this morning we're going to share about 4 ways that we can be guilty of tempting or testing God. Entonces, esta mañana vamos a hablar de 4 ways. 4 maneras de cómo podemos poner a prueba a Dios o tentar. The first one is the one we see here with Jesus. La primera la que vemos aquí con Jesús. And that is, number 1, we can test the Lord Y número 1, podemos poner a prueba al Señor by presuming his protection. presumiendo su protección. God will take care of me no matter what I do. Dios me cuidará de mí, no importa lo que yo haga. And our example this morning is what happened with Jesus. Y un ejemplo esta mañana es lo que ocurrió con Jesús. It's a temptation, it's a presumption to test the protection of God. Es un presumir o un asumir que depender de la protección de Dios. And you're putting God to the test. Y estás poniendo a Dios a prueba. And you know, in these scriptures, we see the devil using the word of God. Y en esas escrituras vemos cómo el diablo utiliza la palabra de Dios. He's using Psalm 91. Está usando Salmo 91 And he tells Jesus, if you're really the Son of God, throw yourself down. y le dice a Jesús, si eres realmente el Hijo de Dios, tírate, For it is written. porque está escrito. And he quotes Psalm 91. Y refiere al Salmo How many know 91. the devil knows the Bible ¿Cuántos saben que el diablo conoce la Biblia? better than most Christians? Más o mejor que algunos cristianos. Throw yourself down, Lánzate, for it is written. porque escrito está. He will command his angels concerning you. Él mandará a sus ángeles por ti. Now listen to the strategy of the devil. Ahora escucha la estrategia del diablo. He's saying, if God really protects you, Él está diciendo, si Dios realmente te protege, prove it. pruébalo. Force God to rescue you. Fuerza a Dios que te rescate. It's not an invitation for Jesus to kill himself. No es una invitación para que Jesús se suicide. It's an invitation to make up a crisis Es una invitación para que se genere una crisis, so that God will be compelled to intervene. para que Dios sea esforzado a intervenir. This is what we call spiritual presumption. Eso es lo que llamamos presunción espiritual. How many pray before you go into traffic in Miami? ¿Cuántos de ustedes oran antes de entrar al tráfico en Miami? You better pray. Mejor te vale que ores. Every Thursday we go on a mission to pick up food. Todos los jueves salimos en misión a recoger comida. And Otto Sr. is next to me. Y otro padre está al lado mío. And we drive from Westchester to downtown Y conducimos desde Westchester al centro to pick up some food, a recoger comida to bring it back to church para traerla de regreso a la iglesia. in the middle of my day. En la mitad de mi día, And my secretary, there's an emergency at the office. y mi secretaria es, hay una emergencia en la oficina. And I have to tell her I'm on a mission from God. Y yo le tengo que decir, estoy en una misión para Dios. But as we drive through all this traffic in Miami, Pero mientras conducimos por todo este tráfico de he's Miami, my witness. y él es mi testigo, We have 4 eyes on the road. tenemos los 4 ojos en la vía, And even then, the things that happen are incredible. y aún así las cosas que ocurren son increíbles. Do not presume that God is going to protect you. No asumas que Dios te va a proteger.
You're testing the Lord. Estás poniendo a prueba al Señor. Say, Lord, you know how Miami is. Di, Señor, tú sabes cómo es Miami. Keep me and my family safe today as we drive. Mantén a mi familia, a mí, protegidos mientras conducimos. And Jesus identifies the problem. Y Jesús identifica el problema. He answers the devil. Él responde al diablo. He said, it is also written. Y él dice, también está escrito. He gets ready to quote Deuteronomy 6. Y se prepara para connotar citar Deuteronomio 6. 6. You know, let me tell you something. The word of God is a weapon. Sabes, déjame decirte algo. La palabra de Dios es un arma. We do spiritual warfare with the word of God. Hacemos guerra espiritual con la palabra de Dios. The Bible calls it the sword of the Spirit. La Biblia le llama la espada del Don't espíritu. fight the enemy with psychology. No pelees el enemigo con psicología. Don't fight when you feel your family's under attack Cuando sientas que tu familia está bajo ataque or you feel oppression. o sientas opresión. Don't try to think about the things your grandmother said No trates de recordar lo que tu abuela te dijo or what your mother did. o lo que tu madre hizo. Use the word of God. Utiliza la palabra de Dios. This is the most powerful weapon that we have. Esta es la herramienta, la arma más poderosa que tenemos. It's more powerful than anything that we have been given. Es más poderoso que cualquier cosa que nos hayan dado. So learning the word of God is important for your life. Así que aprender la palabra de Dios es muy importante para tu And the vida. church is the main place where we learn the word of God. Y la iglesia es el lugar principal donde aprendemos la palabra de Dios. Not YouTube, No YouTube, not Instagram. no Instagram. We don't know who those people are. No sabemos quién son esas personas. The source is important. La fuente es importante. The Bible says a good tree cannot bear bad fruit, La Biblia dice que un buen árbol no puede dar malos frutos and a bad tree cannot bear good fruit. y un mal árbol no puede dar buenos frutos. The devil uses the word of God El diablo utiliza la palabra de Dios to confuse people, para confundir a la to make you gente, think the wrong thing. para hacerles pensar las cosas equivocadas. But the word of God is a weapon. Pero la palabra de Dios es un arma. So Jesus used the word of God against the devil. Así que Jesús utilizó la palabra de Dios contra el diablo. When I was a student and I was at the university Cuando yo era estudiante y estaba en la universidad and I learned this truth, y aprendí esta verdad, I made index cards. hice las tarjeticas pequeñas And I put different verses on those index cards. y puse diferentes versículos en cada una de esas tarjeticas. And I had an index card for every trial that I went through. Y yo tenía una tarjetica para cada prueba la que yo estaba atravesando. If I was stressed and I had insomnia, Si tenía estrés y tenía insomnio, I had a verse for that. tenía un versículo para ello And I would memorize it. y me lo memorizaba And I would recite it. y lo recitaba. And I don't know if the devil heard me or God heard Y me, yo no sé si el diablo lo escuchaba o Dios, but when I would meditate and recite that verse, pero cuando yo meditaba y lo recitaba ese versículo, I always slept that night esa noche siempre dormía without pills. sin pastillas. So the word of God is powerful. Así que la palabra de Dios es poderosa. Hang verses on your refrigerator. Pon versículos ahí en tu nevera. However the enemy is attacking you, De cualquier manera que el enemigo te esté atacando, find a Bible verse for that encuentra un versículo de la Biblia para ello and put it in your car as you drive. y ponlo en tu coche mientras conduces. Memorize the word of God. Memoriza la palabra de Dios. Jesus didn't have a Bible. Jesús no tenía una Biblia. He knew the word of God. Él conocía la palabra de And so Dios. he quoted Deuteronomy 6. Y entonces él citó Deuteronomio 6. The devil said, throw yourself down. El diablo dijo, lánzate. And he said, do not put the Lord your God to the test. Which verse is that? Just read it. Dice, no pongas a Dios a prueba. He knew the word of God. Él conocía la palabra. The devil said, it is written. El diablo dijo, está escrito. The angels will protect you. Los ángeles te protegerán. Jesus said, it is also Y written. Jesús dijo, también está escrito. Do not put the Lord to the test. No pongas a prueba al Señor. The Bible can be taken out of context. La Biblia puede ser sacada de contexto. So if you don't know the word of God, Así que si no conoces la palabra de Dios, or if you don't have a pastor, o si no tienes un pastor, the devil can put a verse in your mind el diablo puede poner un versículo en tu mente and take you in the wrong direction. y llevarte en la dirección opuesta. Jesus brought balance Jesús trajo balance, because he not only knew the word of God, porque él no solamente conocía la palabra de Dios, he understood the purpose of God. él entendía los propósitos de Dios. And that in Deuteronomy 6, it's reminding, God is reminding through the prophet
what the Jewish people did. En Deuteronomio 6, Dios nos recuerda a través del profeta lo que hicieron los judíos. After 40 years through the desert, Después de 40 años en el desierto, God doing miracle after miracle after miracle, Dios haciendo milagro tras milagro tras and milagro, the people were still complaining against God. y aún el pueblo se quejaba en contra de They Dios, weren't trusting God. no estaban confiando en Dios, And God said, don't do that again. y Dios les decía, no hagan eso de nuevo, Don't test me again like you did in Massa. no me pongan a prueba nuevamente como hicieron en Masa, Because God was demanding that God would prove himself. porque Dios está demandando que iba a probarse a sí mismo. They were saying, is God really with us? Ellos decían, ¿realmente Dios está con nosotros? God, if you're really with us, do a miracle now. Dios, si realmente estás con nosotros, haz un milagro ahora. And God said, I've done 40 miracles already. Y Dios decía, pero he hecho ya 40 milagros. How many have received miracles from God? ¿Cuántos han recibido milagros de Dios? How many have been blessed by God? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Amén, amén. When we complain, Cuando nos quejamos, we're testing God. estamos poniendo a prueba a Dios. We're doing the same exact thing that Israel was doing. Estamos haciendo exactamente lo que hacía Israel. So Jesus recognized what the devil's strategy was. Entonces Jesús estaba reconociendo lo que era la estrategia del diablo. He was doing the same exact thing Estaba haciendo exactamente lo mismo that Israel was doing. que Israel hacía. Now, this is probably one of the most serious ways that we test God. Y esta puede ser una de las formas más serias que ponemos a prueba a Dios. Remember, Jesus was the Son of God. Recuerden que Jesús era el Hijo de Dios. If he jumped from that high place, Si él se lanzaba de ese lugar alto, God would have rescued him. Dios lo hubiese rescatado. So the temptation was use your relationship with God to force God to do a miracle. Entonces la tentación era utiliza tu relación para con Dios para que Dios haga un milagro. That is tempting God. Eso es tentar a Dios. It's also an issue with pride. Y también es un asunto con orgullo. Remember that situation. Recuerda esa situación. He was at the pinnacle of the temple. Él estaba ahí en lo alto del templo. There were crowds of worshipers coming to the temple. Había multitudes viniendo al templo. If Jesus had leaped Si Jesús hubiera lanzado and the angels would catch him, y los ángeles lo hubieran tomado, he would have been famous. él hubiese sido famoso. It was instant proof that he was the Son of God. Era prueba instante de que él era el Hijo de Dios. Everybody would immediately believe in Jesus. Todo el mundo de inmediato hubiera creído en Jesús. No cross would have been necessary. Ninguna cruz hubiese sido necesaria. No suffering would have been needed. Ningún sufrimiento hubiese sido requerido. No humility. Ninguna humildad. The devil was offering Jesus glory without obedience. El diablo le estaba ofreciendo a Jesús gloria sin obediencia. So this teaching is something that goes against our tendency to presume. Entonces esta enseñanza es algo que va en contra de nuestra Presunción. presunción. Ujú. Presume. When we presume, Cuando presumimos, when we think that somebody's going to do something. cuando pensamos que alguien va a hacer algo. If somebody says, if I jump off this building, God is going to catch me. Si alguien dice, me voy a lanzar de este edificio, Dios me va a recoger. That person is tempting God. Esa persona está tentando a Dios. But you're also tempting God Pero también estás tentando a Dios. if you say, I'm going to drive however I drive Cuando dices, yo voy a conducir como yo conduzco. because God is protecting me. Porque Dios me está protegiendo. I work at the medical examiner's office Yo trabajo en la oficina de examinadores médicos, where we identify people. donde identificamos a personas. I do many crashes, car crashes, Hago muchos accidentes automovilísticos and many of them are teenagers. y muchos son adolescentes. They're presuming Presumen that they can drive however they want, que pueden conducir como les venga en gana as fast as they want. o cuán rápido que quieran. God is with me. God's going to protect me. Dios está conmigo, Dios me va a proteger. But it's also presumption Pero también es presunción if you say, I'm going to keep living in sin because God is going to forgive me anyway. cuando dices, voy a seguir viviendo en pecado porque Dios de todo modo me va a perdonar. Or I'm going to ignore the wisdom of God O voy a ignorar la sabiduría de Dios because God knows what I need and He's going to do it. porque Dios sabe lo que yo necesito y lo va a hacer. All these are ways that we test the Lord. Todas estas son maneras como ponemos a prueba a Dios. People tempt God every day. Las personas tientan a Dios todos los días. I'm going to keep sleeping with my boyfriend Voy a seguir durmiendo con mi novio because God understands. porque Dios entiende. I'm going to ignore my marriage. God is going to fix it. Voy a ignorar mi matrimonio porque Dios lo va a arreglar. I don't have to pray. Yo no tengo que orar. God is going to bless me anyway. Dios igual me va a bendecir.
I'm going to spend my energy making as much money as I can. Voy a invertir toda mi energía haciendo el mayor dinero posible. God is going to take care of my family. Dios cuidará a mi familia. I'm going to live however I want to live. Yo voy a vivir como me vengan I ganas. believe in God, Yo creo en Dios and His grace is sufficient. y su gracia es suficiente. Every single one of these attitudes Cada una de estas actitudes is saying, God is going to rescue me from the consequences of my actions. está diciendo, Dios me va a rescatar de cada una de las consecuencias de mis This acciones. is exactly what the devil was tempting Jesus to do. Y eso es exactamente lo que el diablo estaba tentando a Dios a hacer. There's one more thing I want to point out. Hay una cosa más que quiero señalar. Satan was using the Bible. Satanás está utilizando la Biblia. He quoted Psalm 91. Él citó Salmo 91. Jesus also used scripture, Jesús también usó las escrituras. and this teaches us a very important principle. Y esto nos enseña un principio bien importante. The promises of God Las promesas de Dios cannot be separated from the commands of God. no pueden ser separadas de los mandamientos de Dios. Psalm 91 promises protection, Salmo 91 promete protección, but Deuteronomy 6 commands obedience. pero Deuteronomio 6 manda la obediencia. And what do we see in our church culture today? ¿Y qué vemos en nuestra cultura e iglesia hoy en día? We see many Christians claiming the promises of God, Vemos muchos cristianos citando las promesas de Dios, but they ignore the instructions of God. pero ignoran las instrucciones de Dios. And that's exactly what the devil was tempting Jesus to do. Y es exactamente lo que el diablo estaba tentando a Jesús que hiciera. Tempting God or testing God Tentar o poner a prueba a Dios is trying to manipulate God. es tratando de manipular a Dios. God, I'm going to live however I live, Dios, yo voy a vivir como yo quiera and you still have to protect me and bless me or rescue me. y tú aún me tienes que proteger, cuidar y rescatar. That's testing the Lord, Eso es poniendo a prueba al Señor. and that's a dangerous way to live. Y eso es una manera bien peligrosa de vivir. Jesus did not want to do that. Jesús no quiso hacer eso. He chose complete trust and obedience in God. Él escogió completa obediencia y confianza en Dios. The second way that we test the Lord, La segunda manera como ponemos a prueba al Señor, we already mentioned, ya la habíamos is mencionado, complaining after we see the faithfulness of God. quejándonos después de haber visto la fidelidad de Dios. I know God has already blessed me. Yo sé que ya el Señor me ha bendecido. I know God in the past has provided for everything I need. Yo sé que el Señor me ha suplido toda mi necesidad en el pasado para todo lo que he I don't know necesitado, about my future. pero no sé de mi futuro. I don't really trust God for my future. Yo realmente no confío en Dios para mi What about futuro. tomorrow? ¿Y qué tal mañana? And so the example God uses is like, this is what Israel did in the desert. Y entonces el ejemplo que usa Dios es exactamente esto fue lo que hizo Israel en el desierto. Don't do that. No hagas eso. Don't tempt me like they did. No me pongas a prueba, no me tientes como lo hicieron They ellos. saw my miracles and my Ellos faithfulness. vieron mis milagros y mi And fidelidad. yet time after time again, Y aún así, tiempo tras tiempo tras tiempo, they came to another place where they failed to trust me. llegaron a otro lugar donde fallaron en confiar en mí. And they tempted me, the Bible says, 10 times. Y me tentaron, dice la Biblia, 10 veces. The third way that we tempt the Lord Y la tercera manera como tentamos al Señor is when we live in deliberate sin but expect the blessing. es cuando vivimos en pecado deliberadamente y esperamos las bendiciones. And we say, God's not going to judge me. Y decimos, Señor no me va a juzgar. I want to warn you that you are in danger. Quiero alertarte que estás en peligro. If we read the story of Ananias and Sapphira, Si vemos la historia de Ananías y Zafira, God struck them dead Dios los mató in front of de everybody isofacto enfrente de todo el mundo because they tested the Lord. porque pusieron a prueba al Señor. The fourth way that we test the Lord Y la cuarta manera como ponemos a prueba al Señor is by ignoring the warnings of God. es ignorando las alertas del Señor. God always warns his people El Señor siempre advierte a su pueblo through his word, por medio de su palabra, through his prophets, por medio de sus profetas, through other circumstances. por medio de otras circunstancias. The warnings of God come Las advertencias de Dios vienen because nobody will ever say, porque nadie jamás dirá, I didn't know yo no sabía that things were going to be like this. que las cosas iban a ocurrir así.
If I would have known, Si yo hubiese sabido, if God would have warned me. si el Señor me hubiese No, advertido, God always warns us no, el Señor siempre nos advierte. through people, Por medio de la gente, sometimes when we pray, algunas veces cuando oramos, through a dream or a vision, por medio de un sueño, una when visión, we read the Word of God. cuando leemos la palabra de But Dios. when we ignore the warnings of God, Pero cuando ignoramos las advertencias de and Dios we say, well, nothing happened last time, so nothing's going to happen this y time, decimos, bueno, nada ocurrió la vez pasada, pues nada va a ocurrir esta vez. we're tempting the Lord. Estamos tentando al Señor. And here's a key principle. Turn with me to Hebrews chapter 3. Y aquí hay unos principios claves. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebrews chapter 3, Hebreos capítulo 3, beginning in verse 12. empezando en el capítulo 12, 3:12. Capítulo 3, verso 12. It says, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Hebreos 3:12 dice. Okay. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Verse 12. Verse But 13. exhort one another, verse 13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Verse 14. Versículo 14. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast until the end. Ajá, ok. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin. While it is said, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Al fin de la confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. And if you keep reading, you'll see he's reminding them of Egypt going through Israel going through the desert. Y si continúan leyendo, les está recordando cómo Israel está atravesando el desierto And how they tested the Lord. y cómo pusieron a prueba al Señor. And this is the recurring pattern that we see in Israel. Y es un patrón repetitivo en Israel. And remember, Israel is an example for us. Y recuerden que Israel es un ejemplo para The Bible nosotros. says everything that happened to them is written down as an example for us. Y la Biblia dice que todo lo que le ocurrió a ellos es un ejemplo escrito para lo que puede pasar con nosotros. And this is the pattern. Y este es el patrón. God speaks, Dios habla, God provides, Dios provee, they prosper. prosperan. Then God warns, Luego Dios amonesta. amonesta. Then the people harden their hearts. Luego el pueblo endurece sus corazones. Then they test God instead of trusting him. Luego ponen a prueba a Dios en vez de confiar en Él. And then the consequences follow. Y luego las consecuencias le siguen. And if you look in the Bible, the consequences were severe. Y si ves en la Biblia, las consecuencias eran bien severas. This is the pattern we see in our lives. Ese es el patrón que vemos en nuestra vida. God speaks to us. Dios nos He habla, provides. Dios He provee, answers our prayers. responde a nuestras We oraciones. start getting spiritually cold. Empezamos a enfriarnos espiritualmente. We drift away from God's will. Nos alejamos de la voluntad de Dios. But God warns us. Pero Dios nos alerta. But it bothers us. Pero nos molesta. Because we don't like God to warn us. Porque no nos gusta que el Señor nos advierta. We don't like people telling us anything. No nos gusta que la gente nos diga nada. Listen, what are you doing with your life? Mira qué estás haciendo con tu vida. Why aren't you coming to church? ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? Why aren't you doing this? ¿Por qué no estás haciendo aquello? God sends us warnings. Dios nos manda advertencia And so it irritates us. y nos irrita. So we stop going around people of God. Así que dejamos de estar alrededor del pueblo de Dios. Because one of the best things that we get from church Porque una de las mejores cosas que obtenemos de la iglesia is encouragement. es el animarnos. The biggest weapon of the enemy La más grandiosa arma del enemigo is discouragement. es el desánimo. God's remedy is the church. El remedio para Dios es la iglesia. This is where we come Es aquí donde venimos and we get encouraged y nos animamos by the preaching, por la prédica, because somebody comes and hugs you, porque alguien viene y te abraza, because somebody comes and prays for you, porque alguien viene y ora por ti, they give you a word, porque te dan una palabra, they love you, porque te aman and they ask you, y te preguntan, where have you been for the last 3 weeks? ¿dónde has estado las últimas 3 semanas? And we say, it's Y, none of nos- your business. y nosotros decimos, "Ay, We don't say it, we just think it. no es tu problema, solo lo pensamos, no lo decimos. I like the church, A mí me encanta la but iglesia, man, they can be irritating. pero de verdad que pueden ser irritantes. I just
if they would just mind their own business. Si solo se metieran, no se metieran en mis asuntos. So what happens is we harden our hearts Y entonces lo que ocurre es que endurecemos nuestros corazones. because we don't like that. Porque no nos gusta. And then we stop trusting God. Y luego dejamos de confiar en Dios. And that's where we start testing the Lord. Y ahí es donde empezamos a ponerlo a prueba. And then later the consequences come. Y luego ya vienen las consecuencias. In Romans chapter 2, En Romanos capítulo 2, read that with me. lean eso conmigo. We're going to read 3 more verses and we're done. Vamos a leer 3 versículos más y luego ya terminamos. Romans chapter 2, verse 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Verse 5, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verse 6, who will render to each one according to his deeds. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Listen to me this morning. Escúcheme esta mañana. God is patient. Dios es paciente. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Thank God he's patient with Gracias us. a Dios que es paciente con nosotros. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. But do not confuse the patience of God Pero no confundas la paciencia de Dios with the permission of God. con el permiso de Dios. God is patient with you. Dios es paciente contigo. You have not seen his judgment. No has visto su juicio. You have not fully suffered the consequences No has sufrido completamente las consecuencias. because God is patient, Porque Dios es paciente. not because he's giving you permission. No porque te está dando permiso. Galatians chapter 6 En Gálatas capítulo this 6, is the second verse I want to give you. este es el segundo versículo que les quiero dar. Galatians chapter 6 and verse 7. Versículo 7. You ran well. Who hindered you from obeying the truth? I think I got the wrong one. Galatians 6, 7. 6, Uh, 7. uh, Is it? oh, so no. No, it's 5. I read the wrong one. Do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, he will also reap. No se engañen de Dios, nadie se burla. Perdón, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. If you plant avocados, you're going to see a harvest of avocados. Si siembras aguacates, vas a tener una cosecha de aguacate. Everything you do and every decision that you make Todo lo que haces y toda decisión que hagas is going to have consequences. va a tener consecuencias. When you do the right thing, Cuando haces lo correcto, when you do the will of God, cuando haces la voluntad de Dios, you're going to get good fruit. vas a recibir buenos frutos. But it's not going to come right away. Pero no va a venir It rápidamente. comes in another season. Viene en otra época. You plant today Siembras hoy because you want good fruit tomorrow. porque quieres buen fruto mañana. But do not test the Lord. Pero no pongas a prueba al Señor. Do not mock God. No te burles de Él. Do not confuse his patience with his permission. No confundas su paciencia con su permiso. If you're making wrong decisions, Si estás tomando malas if decisiones, you're not doing the will of God today, si no estás haciendo la voluntad de Dios hoy, you're going to reap a harvest. vas a Tener una cosecha. vas a tener una cosecha. And the Bible calls it sour grapes. Y la Biblia la llama uvas amargas o ácidas. Agrias. Ecclesiastes chapter 8. Eclesiastés 6. They think that King Solomon was the one that wrote most of Ecclesiastes, Creen que el rey Salomón escribió la mayor parte de Eclesiastés, the wisest man in the world, el hombre más sabio del mundo, given wisdom from God. que le dio, fue dado sabiduría de parte de Dios. And in Ecclesiastes chapter 8 in verse 11, Eclesiastés 8, versículo 11. because the sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.
Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones más para hacerlo malo. Everybody understand that? Let's read it again. Vamos a leerlo de nuevo. 8:11. Eclesiastés 8:11. Because the sentence against an evil work is not executed speedily, Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, the heart el, of the cora- sons of men is set in them to do evil. el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. In other words, because the consequences didn't come fast, En otras palabras, porque no vinieron las consecuencias rápido, people think they got away with it, la gente cree que logró escaparse de ello, nothing happened, que nada ocurrió and they will continue to do evil. y continúan haciendo el mal. This is important in two applications. Esto es importante, dos aplicaciones. Number one, in raising children. Número uno, en criar a los hijos. We raised 7 kids at home, Criamos 7 hijos en casa and all the discipline was done by my wife and myself. y toda la disciplina fue llevada a cabo por mi esposa y por mí. And we learned one thing soon, Y aprendimos algo bien pronto, that every time they disobeyed, que cada vez que ellos there desobedecían, had to be consequences. tenía que haber consecuencias. We didn't have to beat them, No teníamos que golpearles, but there castigarles, had to be pero consequences. tenían que haber consecuencias. You did what? ¿Qué hiciste qué? You know you shouldn't do that. Tú sabes que no debiste haber hecho I'm eso. sorry, I'm sorry. Ay, perdón, perdóname. Okay, now time out. Ahora, castigado, 15 minutes, sit over there. 15 minutos sentado allá. You can't play. No puedes jugar. They sit down. All the other kids are playing, Y sentado ahí todos los otros niños jugando. and they can't play Y ellos no podían jugar for 15 por minutes. 15 minutos. Action, Acción, consequences. consecuencia. Action, Acción, consequences. consecuencias. Immediately. Because Inmediatamente. if not, they will do it again. Porque si no lo van a hacer de nuevo. Children are very smart. Los niños son bien inteligentes. We cannot do that. No podemos hacer If eso. they don't suffer the consequences fast, Si no sufren las consecuencias rápidamente, they think they're being rewarded, creen que están siendo or there's gratificados no consequences. o que no hay One consecuencias. day when they run into the middle of the street Número uno, cuando corren a la mitad de la calle and you tell them stop, y le dices para and they don't listen to y no te you, escuchan and they have an accident, y tienen un it's accidente, because they never were trained to hear your voice and es obey. porque nunca fueron entrenados a escuchar tu voz y obedecer. But we are children of God. Pero nosotros somos hijos de Dios. How many times does God tell us, ¿Cuántas veces Dios nos dice, don't do that? no hagas eso? And He's patient with us Y es paciente con nosotros. because we're not children, we're adults. Porque no somos niños, somos adultos. Don't keep doing that. No continúes haciendo eso. There's going to be bad fruit. Va a haber mal fruto, There's going to be consequences. van a haber consecuencias. Is everybody receiving this morning? Todos están recibiendo esta mañana. Amén. How often ¿Qué tan frecuente I have tested God he puesto a prueba a Dios because of these things. por estas cosas? And I'm looking at the little trial that I'm going through, Y estoy mirando la pequeña prueba por la que yo estoy atravesando and I'm asking God to intervene and to help me. y le estoy pidiendo a Dios que me ayude e intervenga. And God is saying, how long have you been testing me? Y Dios me responde, ¿cuántas veces tú me has estado poniendo a prueba a mí? How many times you have not obeyed me? ¿Cuántas veces tú no me has obedecido? You have not trusted me. No has confiado en mí. You have not believed in my provision. No has creído en mi provisión. And you think that there's not going to be consequences. Y crees que no va a haber consecuencias. This trial is a consequence of your disobedience Esta prueba es consecuencia de tu because desobediencia. you have tested me. Porque tú me has puesto a prueba a mí. The church needs to turn our focus back onto the heart of God. La iglesia necesita girar su enfoque nuevamente hacia el corazón de Dios. We are too focused on the individual Estamos muy enfocados en el individuo and not on the heart of God. y no en el corazón de Dios. And before I close, I want to say something about Venezuela. Y antes de cerrar, quiero decir algo acerca de Venezuela. I remember Venezuela before communism. Recuerdo la Venezuela antes del comunismo. It was one of South America's richest countries. Eran uno de los países más ricos de Sudamérica. They had oil. Tenían petróleo. They were the second largest producer of oil in the world. Eran el segundo productor más grande de petróleo en el mundo. They had natural gas. Tenían gas natural, They had gold.
tenían oro, They had fertile agricultural land. tenían tierra fértil a nivel de agricultura. They had probably the highest income per capita in all of Latin America. Tenían muy posiblemente el ingreso por cápita más alto de América, One of the richest nations. una de las naciones más ricas. But they prospered so much. Pero prosperaron tanto, They were so blessed by God fueron tan bendecidos por Dios, that they began to forget about God, que empezaron a olvidarse de Él and corruption increased. y la corrupción incrementó. The rich got richer, Los ricos se enriquecieron más, the poor got poorer, los pobres se empobrecieron más, until the communists came in. hasta que el comunismo ingresó. In the middle of that darkness and that corruption, Y en medio de esa oscuridad y esa corrupción, the enemy sneaks in. el enemigo se filtra And they began to use class envy, y empezó a usar envidia de las clases, envidia de las clases to bring division in that society para traer división en esa sociedad, until they finally established a totalitarian government. hasta que establecieron que era un gobierno Totalitario. totalitario. And then the poverty became worse than ever. Y después la pobreza se hizo mayor que nunca. Under the dictator Hugo Chavez, Bajo la dictadura de Hugo Chávez, who represented the nation, que representaba a la nación, that communist atheistic government, ese gobierno comunista y ateo, Chavez tested the Lord. Chávez puso a prueba al Señor. In 1999, En 1999 there was a big constitutional referendum they were going to vote on, había un referendo constitucional en el cual iban a votar and the weather was terrible. y el tiempo, el clima estaba There terrible. were storms coming, Habían tormentas que venían and he was advised to not vote that weekend y él fue aconsejado que no votara esa semana because of the terrible weather. por el tiempo tan terrible. And he said this. Y dijo esto, He said, in the words of Simón Bolívar, en las palabras de Simón Bolívar: if nature opposes us, si la naturaleza nos opone, we will fight against it, pelearemos en contra de and we ella will make it obey us. y haremos que ella nos obedezca. And he ignored all the warnings. Y ignoró todas las advertencias. They had to vote on December 15th, Tenían que votar el 15 de diciembre and the rains were so heavy y las lluvias eran tan fuertes. that day and for several days afterwards. Y por esos días y por muchos otros días a seguir, There were floods, habían inundaciones and thousands of people died y miles de personas fallecieron. because he didn't know that God is the one that controls nature. Porque él no sabía que Dios era el que controlaba la naturaleza. All creation is under the control of God, Toda la naturaleza está bajo el control de Dios. but they hate God. Pero ellos odian a Dios. They tested the Lord, Pusieron a prueba al Señor. and God says, really? Y Dios dijo, ¿en serio? There's a verse in the Bible in Genesis 12. Hay un versículo en la Biblia, Génesis 12. You know it. ¿Tú lo conoces? I will bless those that bless thee, Bendeciré a aquellos que me and I bendicen a will mí. curse those that curse thee. Y maldiciré a aquellos que me maldicen. And in thee all the families of the earth shall be blessed. Y en mí todas las familias de la tierra serán This bendecidas. was a promise that God gave Abraham Es una promesa que Dios dio a Abraham for the Jewish people and the Messiah that will come through the Jewish people. para el pueblo judío y el Mesías que vendría a través de ellos. But you know, these communists, they don't believe the Bible. Pero, ¿sabes? Estos comunistas no creen en la They Biblia. like to test the Lord. Ellos le encantan poner a prueba al Señor. And so one day in 2008, Chavez stood up Y un día, en el 2008, Chávez se puso de pie and on national television, y en televisión nacional, he said, you can read it here. He said, from the depths of my soul. desde la profundidad de mi alma, Aquí está, si quieres leerlo. Yeah. You don't have glasses. Joelito, tráeme los espejuelos. From the depths of my soul, desde la profundidad de mi alma, from the depths of my guts, desde la profundidad de mis entrañas, I curse this country of Israel. maldigo a esta nación de Israel. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? He tested the Lord. Pusieron a prueba al Señor. He violated scripture. Violó las escrituras.
He said, from the depth of my guts, Dijo, desde las profundidades de mis entrañas, I curse the state of Israel. maldigo a la nación de Israel. In 2011, he was diagnosed with cancer in his guts. En 2011, él fue diagnosticado con cáncer en su estómago, en sus entrañas. Entrañas. The very place from which he cursed Israel, Desde el mismo lugar donde él maldijo a Israel, God sent a curse. Dios envió su maldición. Because when we test the Lord, Porque cuando ponemos a prueba al Señor, it's a dangerous thing. es algo bien peligroso. But only the communists do that, Pero solo los comunistas hacen eso. not we Christians. No los cristianos, no. We don't test the Lord. Nosotros no ponemos a prueba al Señor. Atheists test the Lord. Los ateos ponen a prueba al Señor. I hope today you've changed your mind. Espero que hoy hayas cambiado tu forma de pensar. Amén. He died because of that cancer in his guts. Murió por ese cáncer de sus entrañas And his successor, Maduro, y su sucesor, Maduro, who's the dictator that was arrested que fue el dictador que fue arrestado in January, en enero, consistently consistentemente spoke against Israel, habló en contra de Israel, spoke against the Jews, habló en contra de los judíos, took the life of Jesus out of context tomó la vida de Jesús fuera de contexto to use it for political purposes, para usarla para propósitos políticos and later brought the government of China into Venezuela y luego trajo al gobierno de China hacia Venezuela and gave them military headquarters in the Western Hemisphere. y les dio una base militar en el hemisferio oeste. And the church started praying, Y la iglesia empezó a orar, the church in Venezuela. la iglesia en Venezuela. They were praying for freedom, Oraban por libertad, for justice, por justicia, for an end to the oppression. por un final a la There opresión. was a call across the country of Venezuela to repentance. Había una llamada a Venezuela para el arrepentimiento. Christians all over Venezuela and in exile were praying and repenting for the sins of the people of Venezuela. Todos los cristianos en exilio de Venezuela están orando por el pueblo de Venezuela. And God gave them a breakthrough, Y Dios les trajo una, ¿qué es breakthrough? una rotura, una bendición. Una bendición, una ruptura. In January, how many remember when he was arrested by the U.S. government? ¿Cuántos recuerdan enero cuando él fue arrestado por el gobierno americano? It's as if God was listening Es como si Dios se hubiese estado escuchando to their repentance, a su arrepentimiento, to their cries for help. a su llamado por ayuda. The same way God would listen to Israel De la misma manera que Dios escuchaba a Israel when they prospered cuando ellos prosperaron and they wandered away from God, y se alejaron de Dios got away from the purposes of y God, se alejaron de los propósitos de and started Dios suffering the y consequences. empezaron a sufrir las Then in consecuencias. their pain, they would cry back to God, Luego en su dolor volvían a llamar hacia Dios. help us, O Lord. Ayúdanos, oh Dios. We realize we wandered away from Nos you. hemos dado cuenta que nos hemos alejado de ti. We've been disobedient. Hemos sido We've desobedientes. been mocking you. Hemos estado burlando de We ti. have been testing you. Te hemos puesto a prueba. And then God would deliver Israel. Y Dios luego liberaba a Israel. When Maduro was arrested, the Venezuelans got some hope. Cuando Maduro fue arrestado, los venezolanos recibieron una esperanza. Maybe we can see a free Venezuela soon. Tal vez podamos ver una Venezuela libre pronto, But they continued to tempt God. pero continúan tentando a Dios. They kept testing the Lord. Continuaron poniendo a prueba al Señor. And on June 24th, which was the feast of St. John, Y luego en junio 24, cuando era el festivo de San Juan, it's a syncretic festival. es un festivo Syncretico. sincrético. That means that they were bringing in witchcraft, Significa que están trayendo brujería, santeria, santería, idol worship, idolatría, pagan worship, paganismo, alcoholism, alcoholismo, fornication, fornicación. and for 3 days Y por 3 días, they're drinking, tomando, they're dancing, bailando, they're playing African drums, tomando los tambores they were africanos, dressed like African witch doctors, vestidos como brujos africanos. and while thousands of Venezuelans were celebrating, Y mientras miles de venezolanos están they celebrando, were singing a song that I saw on one video, que están cantando una canción que yo escuché en video, que tiemble la tierra, que tiemble. that the land shakes, Let shakes. the earth shake. Que tiemble la tierra. Let the earth shake. Que tiemble la tierra. Oh, St. John, Oh, San Juan, which is an African idol que es un ídolo africano called Chango. llamado Changó.
Wow. It's not St. John in the Bible. No es de San Juan de la Biblia. That's just how they whitewash it. Es así como medio lo disfrazan. So while they were chanting and singing to Chango, Mientras cantaban a Changó, que tiemble la tierra, que tiemble, que tiemble la tierra, que tiemble. I believe God's patience came to an end Yo pienso que la paciencia del Señor llegó a un final and the earth shook. y la tierra tembló. 2 earthquakes, 2 temblores, 7.2 and 7.4. 7.2 y 7.4. I was reading that when an earthquake is like 4 point something, Yo estaba leyendo que cuando un temblor es 4 punto algo, you can feel it. tú lo puedes sentir. But when it gets to 7, Pero cuando llega a 7, it's 50 times greater. es 50 veces mayor. It's a powerful earthquake. Es un temblor poderosísimo. Let the earth shake. Que tiemble la tierra. And God said, I'm going to shake it. Y Dios dijo que lo va a hacer temblar. They still don't know how many people have died, No saben todavía cuántas personas han fallecido, but there's thousands. pero hay miles. Conclusion, Conclusión, and then we can go home. y luego ya podemos irnos a casa. Whether or not these things were the direct judgment of God, Sea o no que estas cosas hayan sido el juicio directo de Dios, that's not for us to decide. eso no es para nosotros decidir. It's presumptuous. Es algo presumible. If you're a Christian, Si eres cristiano, be careful sé cuidadoso in telling people that was a judgment of God over Venezuela. en decirle, ese es el juicio de Dios sobre Venezuela. But they remind us of something in the Bible, Pero nos recuerda de algo en la Biblia, that God cannot be mocked. que Dios no podrá ser burlado. Amén. That individuals, just like whole countries, Que individuos como países enteros they can ignore God, but it's a dangerous thing. podrán ignorar a Dios, pero es algo bien peligroso. And every warning Y cada advertencia should bring us to repentance and not to pride. debe traernos al arrepentimiento y no al orgullo. There were 2 tragedies that Jesus spoke about in Luke. You can read it at home. Hay 2 tragedias de las cuales Dios habló en Lucas, lo Jesús. podrán leer en casa. Jesús. Perdón, Jesús. 2 tragedies that happened 2 tragedias in the days of Jesus. en los días de Jesús. And the people had a lot of questions. Y la gente tiene muchas preguntas. Why did it happen? ¿Por qué ocurrió? Is it a punishment of God? ¿Castigo de Was Dios? it the devil? ¿Era el diablo? Did we do something wrong? ¿Hicimos algo malo? You know what Jesus did? ¿Sabes qué hizo Jesús? He did not explain the reason Él no explicó la razón. why those tragedies happened. ¿Por qué ocurrieron esas tragedias? But he did tell everybody who was listening, Pero sí dijo a todos aquellos que escuchaban, unless you repent, you're going to perish too. al menos que tú te arrepientas también vas a perecer. I don't know why earthquakes happen. Yo no sé por qué ocurren los temblores. I don't know why nations rise up and other nations fall. Yo no sé por qué unas naciones son levantadas y otras caen. But we see what Jesus said that we have to do Pero vemos lo que Jesús dijo que teníamos que hacer when we see a tragedy. cuando vemos una tragedia. He said, repent. Dicen, arrepiéntanse. Every shaking that we experience Cada sacudir que experimentamos is a reminder that only the kingdom of God cannot be shaken. es un recordatorio que solamente el reino de Dios no podrá ser movido. So the question is not, why did they suffer? Así que la pregunta no es ¿por qué sufrieron? The question is, am I ready to stand before a holy God? La pregunta es ¿estoy yo listo para ponerme frente a un Dios santo? If my day comes today, Si mi día llega hoy, if today is my day, si hoy es mi día, will I be ready to stand before God estaré yo listo para estar frente a Dios, so that we can evaluate our life para poder evaluar nuestra vida and make sure that we're not testing the Lord? y asegurarnos que no estemos poniendo a prueba al Señor. Let's stand up and close in prayer. Pongámonos de pie y cerremos en oración. Amen. I want every eye closed, every head bowed. Quiero todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. There's not enough room in the altar for everybody to come. No hay suficiente espacio en el altar para que todos vengan al frente. But I believe we need to examine our hearts. Pero creo que tenemos que examinar nuestros corazones. And the Holy Spirit is here. Y el Espíritu Santo está aquí. If we have been testing the Lord, Si hemos estado poniendo a prueba al Señor
If we have not been trusting in God, Si no hemos estado confiando en Dios, this is your moment to repent este es tu momento para and arrepentirte ask God to forgive you. y pídele a Dios que te perdone, Because it's a dangerous thing porque es algo, una cosa muy peligrosa, to presume God. presumir a Dios. Put your hand on your heart. Pon tu mano sobre tu corazón. Lord Jesus, examine every heart. Señor Jesús, examina todo corazón. Take away pride, Quita todo orgullo, presumption. toda presunción. Make us humble. Haznos humildes. Help us know that our life is under your eyes. Ayúdanos a entender que nuestra vida está bajo tus ojos. Nothing we do escapes your eyes, Nada que hagamos escapa a tus ojos. and you cannot be mocked. Y tú no podrás ser burlado. What we sow, we shall reap. Lo que sembremos es lo que recogemos. And today, Father, we ask for forgiveness. Y hoy, Padre, pedimos por perdón. Your church repents, Tu iglesia se arrepiente and we pray for restoration. y oramos por restauración. Put the fear of God in our hearts, Pon el temor de Dios en nuestros corazones. that we may walk and live our lives Que podamos caminar y vivir nuestras vidas in a way that's pleasing to you. de una manera complaciente para ti. May we listen to the warnings Que podamos escuchar las advertencias when we go too far to the left or too far to the right. cuando vamos muy lejos a la izquierda o a la derecha. Keep us on the highway of holiness, Manténnos en la vía de la santidad, that we might honor you and glorify you que te podamos honrar y glorificar in everything that we do. en todo aquello que hacemos. Now we leave this place, O Lord, Ahora abandonamos este lugar, but your presence will go with us. pero tu presencia nos acompañará. Help us not to be a presumptuous people. Ayúdanos a ser un pueblo que no We pray presume. for your protection Oramos por tu protección, wherever we go, por nuestra protección that your donde blessing will vayamos, never lack, y que tu bendición nunca falte. that you will continue to bless our Que families, continúes bendiciendo nuestra familia, heal our bodies, sana nuestros cuerpos and help us to understand your heart. y ayúdanos a entender tu In corazón. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús. And everybody Y says, todos dicen, Amen, amén, amén, amen. amén. Give God a clap Denle un offering. aplauso al Señor. Greet each other in the love of Jesus.